dirigentes de los estados Bolívar y Sucre, que están por aquí. Bienvenidos a Caracas. Y del estado Amazonas también están hoy aquí. Bueno, maravilloso. Bueno, aquí vamos a comenzar hoy a hablar de un tema muy álgido, un tema que le duele a los venezolanos, porque pareciera ser que la clase política venezolana se le olvidó los problemas cotidianos de la gente. Y cuando uno revisa este tema, como el tema de la luz, el tema de la energía eléctrica, uno se da cuenta que la clase política venezolana no solamente es que se olvidó de los problemas diarios y cotidianos, es que la clase política venezolana está podrida y corrompida hasta los tuétanos. Y ese es uno de los más graves problemas que tenemos hoy. Yo quiero decir que mi gobierno, que se inicia el 10 de enero del 25, sí va a perseguir. Y va a perseguir, sí, va a perseguir. Yo voy a perseguir y dar una batalla contra la ineficiencia y la corrupción que tienen sin luz a Venezuela. Porque la verdad que lo que está pasando hoy en Venezuela es que usted no tiene luz por el robo que ha ocurrido en todo el sistema eléctrico nacional. La situación es crítica. Yo quiero comenzar para que cada uno de ustedes vea lo que significó el robo del sistema eléctrico. Pasen allí, para que vayan viendo conmigo cara a cara. En el año 2013 había una capacidad instalada de generación de 27.000 megavatios en un sistema combinado hidrotérmico. Hoy solamente tenemos hidro fallando, pero además lo que se genera son aproximadamente 10.000 megavatios. Por eso a usted se le va la luz en Venezuela. La luz en Venezuela se va por un deterioro en el sistema eléctrico, pero que está enredado con los guisos y la corrupción de este país, y donde están enredados gente de los dos bandos. Fíjense, para el año 2024, hoy, podemos decir que Corpuelec destruyó el 63,8% de la capacidad de generación eléctrica de este país. Ahora, ¿por qué son estos problemas? Pásalo. Fíjense, la destrucción de las termoeléctricas ya es una cosa asombrosa. Nada más por este modelo que no sirve, entre centralismo, burocratismo y corrupción, cuando se desmantelaron en el BEN, en el BAR, Cadela y Cadafe, eso va con el Estado Lara, eso da con Barquisimeto, que estuvimos muy cerca allí, y después de pasar 12 horas continuas sin luz, 12 horas continuas sin luz en Barquisimeto, pues evidentemente yo tenía que ponerme a estudiar de manera urgente todo lo que estaba pasando en el sistema eléctrico. Pero nada más para la zona centro-occidental del país, que dependía generalmente en un 67% de las termoeléctricas, hoy depende un 3%, porque las termoeléctricas no funcionan en Venezuela. Pero quiero decir además que las hidroeléctricas, que tenían una capacidad de generación de 14.622, también han dejado de funcionar partes de las hidroeléctricas. Hoy se genera nada más, se estima, porque no solamente está oscuro el país, está oscuro también los datos del sistema eléctrico nacional, porque no hay datos. Estas son estimaciones hechas por profesores científicos y técnicos de la Universidad del Zulia con la Universidad Politécnica de Cataluña, reunidos en el Observatorio de Ecología Política. Fíjense esto que es muy importante. Hoy los venezolanos deberíamos tener lista la represa de Tocoma. ¿A que no sabes a quién le dieron la represa de Tocoma? A Odebrecht.
Por culpa de Odebrecht y de los señores que aparecen en el expediente de Odebrecht, porque fueron cómplices en este asalto a la nación, se perdieron generar 2.160 megavatios. Es decir, si hoy la represa de Tocoma estuviese funcionando y no se hubiesen llevado los reales, hoy usted no le estuvieran racionando la luz. Para que estemos claros. El proyecto de Tocoma nació en enero del 2002 y estamos en mayo del 2024. 22 años para hacer, ojo, nació en 2002 y las sanciones son del 2016 para acá. Es decir, que entre el 2002 hasta el 2016 y 2017 hubo oportunidad de construir Tocoma. Imagínense ustedes que para enero del año 2002 Tocoma costaría 3.000 millones de dólares. Pero resulta ser que para el año 2013 ya llevaban 9.000 millones de dólares. Pasa la lámina. Les voy a dar otro dato. ¿Ustedes saben en cuánto tiempo se construyó la represa del Guri? En democracia. 5 años. En 5 años estuvo lista la represa del Guri. Fíjense esto, la destrucción de las termoeléctricas, y solamente aproximadamente el 5% está funcionando. Quiero llamar la atención del señor fiscal general de la República, porque vamos a acudir a la fiscalía. Esto no puede quedar impune. El centralismo con la creación de Corpoelec eliminó a Enelven, Enelvar, Cadela, Cadafe, Edela y Edelca y unas cuantas más. Cambiaron el modelo mixto por un modelo excesivamente estatista. Y en vez de que llegara la transparencia, llegó la opacidad. Imagínense ustedes esto. Todo este cóctel de burocracia y corrupción y centralismo colapsó al sistema eléctrico nacional. Atención fiscal general, no solamente saque lápiz y papel, señor fiscal, con el tema de Odebrecht y los que están involucrados en Odebrecht, porque por eso no tenemos luz, porque Odebrecht no cumplió con Tocoma y una empresa argentina llamada IMSA también está involucrada en el guiso. Es decir, nuevamente, usted no tiene luz por guiso. Pero además de eso, señor fiscal general, anote esto. Hoy, por culpa de la empresa Derwick, que era propiedad del señor Alejandro Betancourt López y de otro apellido Pedro Trebó López, se dejaron de generar en Venezuela 1.216 megavatios. 1.216 megavatios. Es decir, si usted suma Tocoma con Derwick, es decir, Odebrecht más Derwick, usted no tuviera falla de luz en Venezuela. Fíjense todas las plantas que construyó Derwick. Sidor planta A, La Raiza 1 y 2 en el estado Miranda, Guarenas 1 y 2 en Miranda, Margarita en Nueva Esparta, El Picure en Vargas, Morochas en el Zulia, Barenas 1, El Furreal 1 y Morichal en el estado Monagas. Bien. Esta ley orgánica, además de todos estos guisos por los cuales se pararon y ninguna de esas plantas sirve, hoy no están funcionando, pero tuviéramos funcionado, tuvieran luz, no hay luz. Es decir, a usted se le va la luz en su casa por culpa del guiso, la corrupción, la opacidad, el centralismo y el burocratismo. Pero además de eso, usted, presidente Maduro, que se la pasa diciendo que los candidatos no tenemos plan, se equivoca. Aquí sí hay plan. Y se llama la Nueva Venezuela. El que no tiene plan eléctrico es usted. Fíjense. Voy. El artículo 9, ahí está en Gaceta. No se lee muy bien ahí en la presentación, pero les recuerdo, artículo 9 de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico. Ese plan usted no lo tiene, presidente Maduro. Lamento informarle. Es el Plan Nacional de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional
que en virtud del artículo 9 y del artículo 21, usted, presidente Maduro, ha tenido que presentarlo. Bueno, corrijo, candidato Maduro. De acuerdo al artículo 8, 13 y 14 de la ley de Infogobierno, usted también tenía que presentarle cuentas al país, porque cada uno de los venezolanos necesitamos saber cuánto se está generando en luz, cuánto se está consumiendo, cuánto se está transmitiendo, cuánto se está distribuyendo. Y queremos saber los venezolanos cuál es el estado real y cómo dejaron las instalaciones del Servicio Eléctrico Nacional. ¿Aquí hay sanciones? Claro que hay sanciones, pero prenda la luz. Fíjense esto nada más. El plan de generación de desarrollo del sistema eléctrico que nunca se implementó, que fue dictado en el año 2013, decía, oiganme esto, que para el año 2019, el peor de todos los escenarios, es que nosotros íbamos a generar, los venezolanos, más de 22.000 megavatios de luz. Eso decía el plan. ¿Se cumplió el plan? No. Eso es también antes de las sanciones. Ah, que usted no lo puede reparar por las sanciones, claro. Pero hay que averiguar porque también antes de las sanciones también habían guisos. Y guisos también de gente de un lado y gente del otro. Eso le corresponde al fiscal general de la República, que anda bien diligente en casos de corrupción. Pues que a mí me gustaría ver a varios con la braga naranja también, por los casos de corrupción, cuando a la gente se le va la luz y se le queman los artefactos y se les queman todo por la falta de orden y de planificación en el sistema eléctrico nacional. Fíjense esto, hoy estamos generando el 45% del peor escenario que se tenía para el 2013, del peor de todos los escenarios. Ah, ¿que hay culpa de las sanciones? Claro que hay culpa de las sanciones, pero también hay culpa del centralismo y del modelo que no sirve, que hay que cambiar el modelo gerencial del sistema eléctrico nacional, y eso es lo que nosotros estamos proponiendo. El saqueo y la corrupción. Así que ahí quedaron las cuentas. Ahora fíjense también, aquí hubo, fíjate, cuánto dinero se perdió por el desfalco eléctrico en 20 años. Se perdieron más de 100.000 millones de dólares. 100.000 millones. Ustedes saben que hay una emergencia eléctrica decretada desde el 2010 y no hay licitaciones en Venezuela desde el año 2010. Ah, pero ahí está Derwick. Y ahí está gente metida de todos los lados. Por eso es que a mí no me gusta ninguno de los dos lados. Y a mí me parece que la MUT y el PSUV son lo mismo. Fíjense esto. Cuánto nosotros además con la 10ª parte de eso podemos arreglar todo el sistema eléctrico nacional. Pero se invirtieron más de 100.000 millones de dólares. Nada más 9.000 millones están perdidos en Tocoma. Nada más 9.000 millones en Tocoma. Y en todas las plantas eléctricas del país. Bien, pasen. Fíjense esto. ¿Qué pasó con las termoeléctricas? Esto lo podemos llamar las termobaratas. Porque a alguien se le ocurrió que tenían que venir los motogeneradores. Los motogeneradores son plantas para 3 horas, no para 24. Entonces fíjense como ahí está, esta es cerca. Esto es una planta de motogeneración que está ahí en Coro. Eso lo pueden ver por Google Earth. Lo que pasa es que nosotros aquí investigamos y hacemos la tarea. Y eso está allí. Fíjense cómo quedó desmantelado totalmente. Porque además ahí hay un ciclo autodestructivo, porque muchas de estas empresas termoeléctricas, las antiguas como Planta Centro, se fueron dañando no solamente por falta de mantenimiento, sino que por muchas de ellas eran full oil o gas. Y resulta ser que los dejaron funcionando, era un mecanismo dual y solamente está funcionando por combustible, por un combustible barato. Pero resulta ser que recalentaron tanto el sistema que además perdimos exportación de diésel y de full oil a otros países por este mecanismo absurdo de generar motogeneración.
Entonces también ahí fracasaron. Entonces teníamos un círculo que era un desastre. Fíjense, y voy ahora con una cosa que llaman el nuevo modelo. Mire, yo le voy a decir una cosa. Hagamos las cosas con racionalidad. Y las cosas con racionalidad tienen que ver en cómo debemos hacer. Primero, presidente Maduro, y voy con el ministro, el general Márquez. General Márquez, gobierno abierto, ley de infogobierno. Así está la página de la red eléctrica de España hoy, si usted se mete. Usted sabe cuánto es el consumo, cuánto se está distribuyendo, cuánto se produce por energía térmica, cuánto por hidroeléctrica y cuánto por eólica. ¿Por qué los venezolanos tenemos que vivir a oscuras? Es que el problema es de fondo. El problema es de fondo. Es que estamos a oscuras porque no se genera luz y estamos a oscuras porque no tenemos datos. Prendan la luz en las cuentas del Estado, prendan la luz en donde están gastando. ¿Cuánto y qué tenemos hoy en el Servicio Eléctrico Nacional? Nadie lo sabe. Todo el mundo está pagando las culpas, pero nadie sabe el daño y el diagnóstico. Entonces están estrenando nuevos ministros. Bueno, ministro, publique qué es lo que usted está recibiendo, porque si no también se va a ser cómplice de las gestiones anteriores. Nosotros ahora, pásalo, nosotros tenemos un plan y a muchos les duele, porque por años aquí la oposición de este país lo que tenían eran planes de gobierno que ni los propios candidatos leían. Nosotros tenemos un plan de gobierno que se llama La Nueva Venezuela y tiene 4 ejes, las 4 E. Por ahí tiene uno que es la 7T. Bueno, este es el 4E. El 4E, ¿qué significa? Inversión, educación, producción y empleo. Esas 4E se las aplicamos también al Sistema Eléctrico Nacional. Y nosotros proponemos, con apenas un costo total de 4.000 millones de dólares, 3 fases. La primera fase es la fase de estabilización del sistema eléctrico. Nosotros durante el primer año de gestión podemos estabilizar el sistema eléctrico nacional con un objetivo de generar 3.243 megavatios con la reparación puntuales de plantas termoeléctricas en el país con supervisión internacional. Pero lo más importante es que cambiamos de modelo. Nosotros necesitamos descentralizar porque la gente del Zulia, por ejemplo, o la gente de Lara tiene que depender de un burócrata de Caracas. La junta directiva de la luz y del control del sistema eléctrico del Zulia lo va a designar el Zulia, y en Lara lo va a designar Lara, y en Sucre lo va a designar Sucre. Aquí viene un proceso de descentralización a fondo. Y queremos que participen las empresas privadas. Por eso es que tenemos que abandonar el viejo modelo, que nada más es el Estado. ¿Ah, el Estado hay que sacarlo? No, porque el Estado está para corregir las fallas del mercado. Porque sin Estado, el mercado también hace lo que le da la gana. Entonces, ¿qué creemos nosotros? En un planteamiento de un nuevo modelo gerencial descentralizado y con participación de la empresa privada. ¿Estoy inventando algo nuevo? No. Aquí cuando hubo, miren, el apagón del año 93, un mes antes de las elecciones que ganó el presidente Caldera, hubo un apagón y el presidente Ramón J. Velázquez lo que hizo fue llamar a la electricidad de Caracas para que prendieran Tacoa, y se prendió Tacoa. ¿Y por qué? Porque Tacoa funcionaba porque funcionaba la electricidad de Caracas, y la electricidad de Caracas era privada. Ah, pero resulta que otra vez el tema de las expropiaciones, otra vez el tema del robo, otra vez el tema de la ocupación, para nada, para que no funcionen. Porque la planta que iban a montar al lado de Tacoa tampoco funciona. Entonces se va la luz, entonces tienes que quitarle la luz a media Venezuela para que pueda funcionar Caracas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Un nuevo modelo gerencial con participación del sector privado, con supervisión además de organismos multilaterales, para que haya mayor transparencia en la contratación pública. Entonces, el primer paso es la generación de 3.240 megavatios con la estabilización, a lo que nosotros llamamos la primera fase. Ya con la segunda fase, que es el segundo año, que es la recuperación,
La idea es generar 1.814 megavatios más. Con eso nosotros podemos tener y dar por saldada que lo que se está produciendo, lo que se está consumiendo, el consumo nacional, la demanda nacional, podemos cubrirla. Después del desastre y de ver el tamaño del desastre. Y luego tenemos una tercera fase, que es la fase de restauración. Y yo quiero además decirles que todas estas fases de restauración del sistema eléctrico nacional también van acompañados por una política que nos las ha propuesto aquí el movimiento ecológico y que nosotros la hemos tomado, que son las energías alternativas y renovables. Déjenme decirles que el país, y van a decir, no, es que este país es petrolero. Sí, pero resulta ser que la sede de la Agencia Internacional de Energía Renovable queda en Qatar. Nosotros tenemos que copiarnos ¿de quién? De los países socios petroleros que están haciendo lo que tienen que hacer. Entonces, ¿cuál es nuestra primera medida? Nuestra primera medida es abrirnos al capital privado internacional. Además de eso, por supuesto, abrirnos a las energías renovables. Y yo tengo como objetivo claro recuperar, porque además por razones de soberanía, aquí voy a recalcar el tema de soberanía. Necesito tener soberanía sobre el Golfo de Venezuela y ahí vamos a instalar el parque eólico más grande de Latinoamérica, que es el parque eólico de la Guajira venezolana, para ratificar nuestra soberanía sobre el Golfo de Venezuela. Y lo otro que voy a hacer, porque fíjense en este mapa, ahí está el potencial eólico de Venezuela. Está sobre toda la zona que hoy no tiene luz. El Zulia y Falcón. Entonces, recuperar el parque eólico y eso lo podemos hacer con capital privado. Superamos los complejos. Es increíble cuando uno pasa por una carretera en cualquier parte del mundo y ve estos parques eólicos inmensos, menos aquí que se los roban. Pero fíjense, Paraguaná, por ejemplo. Y también hay otro que se los aviso de una vez, que va para la península de Araya, para la isla de Margarita y para Paraguaná. Eso va a hacer que tengamos un sistema entre el hidroeléctrico que se pensó desde la década de los 40 hasta el sistema renovable del siglo XXI, el eólico. Más las plantas generadoras solares que vamos a tener un parque generador en la península de Araya. Los venezolanos no podemos perder nuestra capacidad de soñar. Nosotros, así como fuimos pioneros en la generación energética del siglo XX, tenemos que hacerlo también de las energías alternativas del siglo XXI. Si lo está haciendo Arabia Saudita y nuestros socios de la OPEP, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros? Hoy el país no tiene luz porque tenemos un gobierno incapaz, con una oposición corrompida y chora. Ese es el problema de fondo que tenemos en Venezuela. Con un cóctel de corrupción, de incapacidad. Y por supuesto otra gente que no tiene ni planes, que no se sabe ni dónde están parados. Entonces aquí lo que se necesita es un presidente que venga a tomar los problemas, a asumir los problemas cotidianos de la gente y venir a resolverlos. Y mi mensaje a Jorge Rodríguez: estas batallas son las que a mí me gustan, Jorge. Y esta sí no la vas a poder borrar. Esta de hoy no la puedes borrar. Y no me puedes sancionar tampoco. Porque aquí lo que viene, por cierto, mi más absoluta solidaridad con el diputado Bruno Gallo, miembro de esta coalición en la Asamblea Nacional. Así que estamos abiertos a las preguntas, pero estamos claros. Venezuela, para que tenga luz, necesita un nuevo gobierno con un nuevo modelo, con nuevas ideas. Y un presidente que tenga bien puestas las ideas, porque nada va a funcionar en Venezuela si no estabilizamos al país.
cerrando porque los actores políticos los están visitando también en actos de campaña. Quisiera saber también tu posición sobre esto. Gracias. Bueno, la primera que quiero decirte es que esos 4.000 millones de dólares pues van a salir uno de capital privado que están dispuestos a venir a Venezuela a invertir si nosotros generamos gobernabilidad, tranquilidad y confianza. Evidentemente ese factor de gobernabilidad, tranquilidad y confianza no lo va a generar ninguna de las dos partes en conflicto. Es decir, en Venezuela, para que haya gobernabilidad, confianza, seguridad jurídica, tiene que venir un presidente independiente que no tenga que ver con el conflicto y que no vaya a generar una crisis de gobernabilidad su llegada al poder. Entonces, sí podemos tener 4.000 millones de dólares, pueden venir perfectamente. Los recursos que pueden venir de organismos multilaterales, de refinanciamiento de nuestra deuda, pueden venir de muchísimas partes. Porque además tenemos un problema con la luz. Si no hay electricidad, no va a haber incremento de la producción petrolera y tampoco vamos a tener recursos. Es decir, estamos frente a un círculo vicioso que si no lo detenemos vamos a un colapso. Entonces, para ello necesitamos inversión. Pero para que venga inversión necesitamos estabilidad. Y la estabilidad no la va a traer ni un gobierno débil, ni tampoco la continuidad del desastre de Maduro. Y por supuesto tengo que rechazar abiertamente cualquier persecución política en contra de cualquier candidato de cualquier tendencia política. Persecución política que hagan a través físicamente el gobierno y la persecución política que tienen actores desde la oposición, también de laboratorios pagados contra candidatos presidenciales. Porque hay varios que se la dan de motorito. Pura víctima, pero son victimarios también. Antonio, adelante. En redes sociales se ha posicionado mucho la matriz que ante una posible inhabilitación de la tarjeta de la Defensa de la Unidad Democrática, María Corina Machado estaría sosteniendo reuniones secretas con su persona y el candidato Enrique Márquez. Quisiera saber su opinión en torno a eso. Y en segundo lugar, la opinión también el día de ayer, retomando la pregunta del colega de Benevisión, el día de ayer el CENIAC abordaba a pequeños emprendedores de Apure por la visita de María Corina Machado. En específico, ¿qué opina del cierre de estos locales o pequeños locales por parte del CENIAC en cada uno de los estados que ha visitado la líder opositora de Venezuela? Fíjate, con relación a las... Miren, yo no tengo reuniones secretas, de una vez se los digo. Ni tengo reuniones secretas con Maduro, ni tengo reuniones secretas con María Corina, ni tengo reuniones secretas con nadie. Ahora, como oposición de centro que somos centro independiente, nosotros estamos dispuestos a conversar con quien sea. Que pongan la hora y el lugar, que con gusto vamos. Ahí yo no tengo problema. Con gusto, con todo el gusto del mundo, de un lado y del otro. Y con respecto al tema de la persecución del CENIAT contra emprendedores, mire, yo creo que el CENIAT debería cesar la persecución contra los emprendedores de Venezuela y contra los industriales de este país y empresarios de este país y comerciantes de este país, no solamente por el tema de la visita de la señora Machado, de María Corina, sino además por la visita constante de sus clientes. Porque aquí la capacidad que ha generado el CENIAT de acoquinamiento contra los comercios de este país es insólita. Aquí a este país le caen las 7 plagas de Egipto cada vez que alguien va a abrir un local en un centro comercial. Pero así como hay que rechazar, porque no quiero ser ambiguo aquí, yo rechazo la política tributaria de persecución con fines políticos y también la rechazo la persecución contra los emprendedores venezolanos que están asfixiados. Porque si usted saca su negocio de su casa y lo mete en un centro comercial, Dios lo ampara y la favorezca y la Virgen de la Divina Pastora aquí lo proteja. Porque no puede ser el acoquinamiento fiscal que hay en Venezuela, que así no se levanta la economía jamás. En vez de estar fiscalizando las empresas públicas que no funcionan. Porque para allá es que deberían estar fiscalizando. A mí me encantaría que con ese poder de fiscalización que tienen para agarrar a los restaurantes de allá de Apure y a los pequeños emprendedores de Apure, vayan y visiten Corpoelec para que vean el desastre de las plantas que tienen. Candidato, con la propuesta
¿Quién tiene el micrófono? Y para los venezolanos, ¿cuál sería su estimación del cobro del servicio en función de la realidad venezolana de este instante, en términos cuantitativos? Bueno, fíjate, esa pregunta es clave. Nosotros, no solamente llamando al capital privado, sino que además el Estado venezolano puede generar una política social de subsidio a quien no pueda pagar. Eso es importante. Un presidente audaz en lo económico y un gran padre de familia en lo social. Porque sabemos que así como a las madres y padres de este país les cuesta un montón llevar a sus hijos al colegio, que están condenados a tener que tener 2 días nada más de clase, así como también están acoquinados por todo, ahora les va a recibir, dígame lo que llaman eso, el borrón y cuenta nueva. En el Zulia es catastrófico lo que está pasando en el Zulia, lo que está pasando en Lara, lo que está pasando en Los Andes, en Mérida. Esto es un desastre, porque es caro y malo. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Que sea bueno y barato para quien no pueda pagar. Y para eso está un gobierno solidario. Por eso en las políticas de centro. Que haya libertad económica, claro, pero protección a los más vulnerables. Entonces, con respecto a las tarifas tienen que ser absolutamente proporcionales. Para eso va a haber un organismo del Estado que los va a supervisar. Y tu otra pregunta, que es más importante todavía, ¿qué voy a hacer con Corpoelec? Corpoelec tiene que ser descentralizada y Corpoelec tiene que ser desconcentrada, además. Y muchas de sus partes también, sin complejo, privatizadas. ¿Por qué? Porque así era antes y funcionaba. No existía la electricidad de Caracas, no existía la electricidad de Valencia, no existía, y además que tengamos un servicio de reserva que no es del Estado, que sí es privado, y bueno, y perfecto, eso no hay problema. Y con las acciones, yo quisiera meter ahí a los trabajadores, porque tenemos un problema gravísimo con la deuda social venezolana. Porque hay una deuda inmensa, que así como hay una deuda financiera en este país de la que tenemos que hacernos cargo, como los 165.000 millones de dólares que nos está dejando de mono este gobierno bajo el interinato, son 165.000 millones de dólares en bonos de la deuda y bonos de PDVSA. 165.000 millones más el riesgo de lo que viene ahora con Citgo, que la semana que viene me voy a pronunciar con relación a ese escándalo de Citgo. Ahora, 165.000 millones, pero yo voy a nombrar la Comisión Presidencial para el Estudio de la Deuda Social, porque también está el daño contra los trabajadores venezolanos. Los trabajadores que están en todas esas empresas del Estado. Hay que ver la cantidad de ingenieros, de personal técnico, de personal trabajador, de operadores. La gente que yo me encuentro en la calle, que trabajan para Corpoelec, que trabajan con las uñas. Mi solidaridad en este momento, mi solidaridad, mi amistad, mi cariño y mi protección para todos los trabajadores de la industria eléctrica nacional, que están ahí sin un buen salario y sin condiciones de trabajo, porque no tienen condiciones de trabajo. A mí me encantaría que ya que están tan activos inspeccionando y visitando, bueno, que vayan también, inspeccionen con el IPSACEL las condiciones en que están trabajando los trabajadores de la industria eléctrica nacional. Y los jubilados. Allá, micrófono por aquí. Usted aboga por privatizar Corpoelec, y si es así, ¿qué otras empresas que actualmente son públicas le interesaría privatizar? No abogo por privatizar a Corpoelec. Abogo por descentralizar y desconcentrar Corpoelec. Yo creo que tenemos que regionalizar porque es que el sistema eléctrico nacional no es uniforme, no es uno solo. La zona norte de Venezuela estaba regido por una política eléctrica que era absolutamente termo. Es decir, el Zulia puede perfectamente, con el gas que tiene en sus reservas, imagínate tú las reservas de gas que tiene el estado Zulia. En Cabimas no se puede abrir un pozo de agua porque sale gas. Entonces, si nosotros tenemos una energía térmica en el Zulia, generación térmica en el Zulia, porque vamos a tener la misma gerencia que en el estado Bolívar, que es la hidro. Pero además tenemos otro tema que también tiene que ver con soberanía. Así que esas son cosas que no se privatizan. Ahora sí voy a buscar capital extranjero y capital internacional
para que vengan a Venezuela a invertir en compañías de capital mixto con el Estado venezolano. No le tengamos miedo a eso. Eso no significa privatizar. Ahora, lo que sí significa es que pueden haber compañías regionales eléctricas que son de capital privado. ¿Y por qué no, pues? Porque es que ahorita no hay luz. Y cuando hay, bueno, es que no quiero entrar ya en la tragedia que todo el mundo está viviendo. Pero para que haya luz en Venezuela necesitamos desconcentrar a Corpoelec, es decir, que se regionalice Corpoelec. Segundo, que se descentralice para que haya mejor control en las regiones sobre el funcionamiento de la electricidad. Y tercero, la llegada de capital privado frente al desastre y el robo. Y lo más importante que todo, que el fiscal general de la República, se ocupe de investigar el desfalco que pareciera ser superior al de la ISAMI. Es decir, que aquí todos los días uno supera en asombro lo que son el desastre a la nación. Y ojo, que por ahí están metidos gente de la PUT y gente de la MUT y gente del PSUV. Están los dos metidos ahí. Así que tengan mucho cuidado con eso. ¿Cómo? ¿Devolverías Edelca a la CBG? Ah, claro. Incluso al Edelca, fíjate. Edelca, yo rescataría Edelca porque Edelca fue eliminada. La autonomía que puede tener Edelca también junto a la gobernación del Estado Bolívar. Porque hay muchas cosas que en su momento fueron políticas de desconcentración creadas durante los gobiernos de los presidentes Leoni y Caldera I. No, pertenecía a la CBG. Pero todas esas corporaciones, recuerda que fueron creadas durante los 3 primeros quinquenios de la democracia venezolana. A eso es lo que yo llamo proyectos de desconcentración. Una cosa es la desconcentración y otra es la descentralización. Pero yo planteo que ya para el siglo XXI, no volver a la misma política del siglo XX, sino ir un paso más allá, que tiene que haber una desconcentración, puede haber una nueva Edelca, esa nueva Edelca puede participar tanto capital privado como la gobernación del Estado Bolívar y, ¿por qué no?, los municipios también del Estado Bolívar. Es decir, que eso no pertenezca simplemente a un elefante blanco de un funcionario electo o designado a dedo por el presidente de la República, sino que participe el gobierno nacional, que participe el gobierno estatal, que participen los gobiernos municipales y que participe el capital privado. Esa es la mejor manera de generar pesos y contrapesos en la gerencia del funcionamiento de la administración pública. Por eso es importante saber esto, porque no cualquiera puede ser presidente de Venezuela. Yo quisiera preguntar, sí, cómo no, con respecto al tema del financiamiento a partidos políticos de oposición. Esto con respecto al audio por allí que se filtró entre Juan Guaidó y todo este tema. Y además la segunda discusión de la ley para regular las ONG y organizaciones sin fines de lucro. Entonces quería saber su opinión al respecto. Mira, yo estoy de acuerdo con que se investigue todo. T-O-D-O, todo. Porque es que aquí está putrefacto el sistema político venezolano. Y el problema es que aquí hay intereses de intereses de intereses. Y hay que investigar. Hay que investigar a fondo todo lo que está allí. Porque el interinato está lleno de pudrición por todas partes. Eso está podrido. Y los que manejaron eso están hasta aquí en corrupción. Ah, bueno, y lo otro es que, bueno, que esos son temas sumamente delicados, muy delicados, porque el tema, hay algunas ONGs que son ONGs de verdad, hay muchas cosas, por ejemplo, que yo tomo de Transparencia Venezuela, pero hay unas ONG que son fachadas de partidos políticos venezolanos, y hay otras ONG que lo que se la pasan es persiguiendo a políticos que desafiamos a la oposición corrompida de este país, y que bien hecho que los metan también con el mismo. Así que yo solicito investigación para todo el mundo. Aquí, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Pero lo más importante es que todo el mundo pueda abrir las cuentas. Nosotros estamos abiertos a participar en cualquier investigación y que nos investiguen todo. Yo aspiro que también en la MUT también puedan hacer lo mismo y creo que no pueden.
hay licitaciones en Venezuela desde el año 2010. Pero ahí está Derwick y ahí está gente metida de todos los lados. Por eso es que a mí no me gusta ninguno de los dos lados. Y a mí me parece que la MUT y el PSUV son lo mismo. Fíjense esto. Cuánto nosotros además con la 10ª parte de eso podemos arreglar todo el sistema eléctrico nacional. Pero se invirtieron más de 100.000 millones de dólares. Nada más 9.000 millones están perdidos en Tocoma. Nada más 9.000 millones en Tocoma. Y en todas las plantas eléctricas del país. Bien, pasen. Fíjense esto. ¿Qué pasó con las termoeléctricas? Esto lo podemos llamar las termobaratas. Porque a alguien se le ocurrió que tenían que venir los motogeneradores. Los motogeneradores son plantas para 3 horas, no para 24. Entonces fíjense, como ahí está, esta es cerca, esto es una planta de motogeneración que está ahí en Coro. Eso lo pueden ver por Google Earth. Lo que pasa es que nosotros aquí investigamos y hacemos la tarea. Y eso está allí. Fíjense cómo quedó desmantelado totalmente. Porque además ahí hay un ciclo autodestructivo, porque muchas de estas empresas termoeléctricas, las antiguas como Planta Centro, se fueron dañando no solamente por falta de mantenimiento, sino que por muchas de ellas eran full oil o gas. Y resulta ser que los dejaron funcionando, era un mecanismo dual y solamente está funcionando por combustible, por un combustible barato. Pero resulta ser que recalentaron tanto el sistema que además perdimos exportación de diésel y de full oil a otros países por este mecanismo absurdo de generar motogeneración. Entonces también ahí fracasaron. Entonces teníamos un círculo que era un desastre. Fíjense, y voy ahora con una cosa que llaman el nuevo modelo. Mire, yo le voy a decir una cosa. Hagamos las cosas con racionalidad. Y las cosas con racionalidad tienen que ver en cómo debemos hacer. Primero, presidente Maduro, y voy con el ministro, el general Márquez. General Márquez, gobierno abierto, ley de infogobierno. Así está la página de la red eléctrica de España hoy, si usted se mete. Usted sabe cuánto es el consumo, cuánto se está distribuyendo, cuánto se produce por energía térmica, cuánto por hidroeléctrica y cuánto por eólica. ¿Por qué los venezolanos tenemos que vivir a oscuras? Es que el problema es de fondo. El problema es de fondo. Es que estamos a oscuras porque no se genera luz y estamos a oscuras porque no tenemos datos. Prendan la luz en las cuentas del Estado, prendan la luz en donde están gastando. ¿Cuánto y qué tenemos hoy en el Servicio Eléctrico Nacional? Nadie lo sabe. Todo el mundo está pagando las culpas, pero nadie sabe el daño y el diagnóstico. Entonces están estrenando nuevos ministros. Bueno, ministro, publique qué es lo que usted está recibiendo, porque si no también se va a ser cómplice de las gestiones anteriores. Nosotros ahora, pásalo, nosotros tenemos un plan y a muchos les duele, porque por años aquí la oposición de este país lo que tenían eran planes de gobierno que ni los propios candidatos leían. Nosotros tenemos un plan de gobierno que se llama La Nueva Venezuela y tiene 4 ejes, las 4 E. Por ahí tiene uno que es la 7T. Bueno, este es el 4E. El 4E, ¿qué significa? Inversión, educación, producción y empleo. Esas 4E se las aplicamos también al sistema eléctrico nacional. Y nosotros proponemos, con apenas un costo total de 4.000 millones de dólares, 3 fases. La primera fase es la fase de estabilización del sistema eléctrico. Nosotros durante el primer año de gestión podemos estabilizar el sistema eléctrico nacional con un objetivo de generar 3.243 megavatios con la reparación puntuales de plantas termoeléctricas en el país con supervisión internacional. Pero lo más importante es que cambiamos de modelo. Nosotros necesitamos descentralizar, porque la gente del Zulia, por ejemplo, o la gente de Lara, tiene que depender de un burócrata de Caracas.
La junta directiva de la luz y del control del sistema eléctrico del Zulia lo va a designar el Zulia, y en Lara lo va a designar Lara, y en Sucre lo va a designar Sucre. Aquí viene un proceso de descentralización a fondo. Y queremos que participen las empresas privadas. Por eso es que tenemos que abandonar el viejo modelo, que nada más es el Estado. ¿Ah, el Estado hay que sacarlo? No, porque el Estado está para corregir las fallas del mercado. Porque sin Estado, el mercado también hace lo que le da la gana. Entonces, ¿qué creemos nosotros? En un planteamiento de un nuevo modelo gerencial descentralizado y con participación de la empresa privada. ¿Estoy inventando algo nuevo? No. Aquí cuando hubo, miren, el apagón del año 93, un mes antes de las elecciones que ganó el presidente Caldera, hubo un apagón y el presidente Ramón J. Velázquez lo que hizo fue llamar a la electricidad de Caracas para que prendieran Tacoa, y se prendió Tacoa. ¿Y por qué? Porque Tacoa funcionaba, porque funcionaba la electricidad de Caracas, y la electricidad de Caracas era privada. Ah, pero resulta que otra vez el tema de las expropiaciones, otra vez el tema del robo, otra vez el tema de la ocupación, para nada, para que no funcione. Porque la planta que iban a montar al lado de Tacoa tampoco funciona. Entonces se va la luz, entonces tienes que quitarle la luz a media Venezuela para que pueda funcionar Caracas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Un nuevo modelo gerencial con participación del sector privado, con supervisión además de organismos multilaterales, para que haya mayor transparencia en la contratación pública. Entonces, el primer paso es la generación de 3.240 megavatios con la estabilización, a lo que nosotros llamamos la primera fase. Ya con la segunda fase, que es el segundo año, que es la recuperación, la idea es generar 1.814 megavatios más. Con eso nosotros podemos tener y dar por saldada que lo que se está produciendo, lo que se está consumiendo, el consumo nacional, la demanda nacional, podemos cubrirla. Después del desastre y de ver el tamaño del desastre. Y luego tenemos una tercera fase, que es la fase de restauración. Y yo quiero además decirles que todas estas fases de restauración del sistema eléctrico nacional también van acompañados por una política que nos las ha propuesto aquí el movimiento ecológico y que nosotros la hemos tomado, que son las energías alternativas y renovables. Déjenme decirles que el país, y van a decir, no, es que este país es petrolero. Sí, pero resulta ser que la sede de la Agencia Internacional de Energía Renovable queda en Qatar. Nosotros tenemos que copiarnos ¿de quién? De los países socios petroleros que están haciendo lo que tienen que hacer. Entonces, ¿cuál es nuestra primera medida? Nuestra primera medida es abrirnos al capital privado internacional, además de eso, por supuesto, abrirnos a las energías renovables, y yo tengo como objetivo claro recuperar, porque además por razones de soberanía, aquí voy a recalcar el tema de soberanía. Necesito tener soberanía sobre el Golfo de Venezuela, y ahí vamos a instalar el parque eólico más grande de Latinoamérica, que es el parque eólico de la Guajira venezolana, para ratificar nuestra soberanía sobre el Golfo de Venezuela. Y lo otro que voy a hacer, porque fíjense en este mapa, ahí está el potencial eólico de Venezuela. Está sobre toda la zona que hoy no tiene luz. El Zulia y Falcón. Entonces, recuperar el parque eólico y eso lo podemos hacer con capital privado. Superamos los complejos. Es increíble cuando uno pasa por una carretera en cualquier parte del mundo y ve estos parques eólicos inmensos, menos aquí que se los roban. Pero fíjense, Paraguaná, por ejemplo. Y también hay otro que se los aviso de una vez, que va para la península de Araya, para la isla de Margarita y para Paraguaná. Eso va a hacer que tengamos un sistema entre el hidroeléctrico que se pensó desde la década de los 40 hasta el sistema renovable del siglo XXI, el eólico, más las plantas generadoras solares que vamos a tener un parque generador en la península de Araya.
Los venezolanos no podemos perder nuestra capacidad de soñar. Nosotros, así como fuimos pioneros en la generación energética del siglo XX, tenemos que hacerlo también de las energías alternativas del siglo XXI. Si lo está haciendo Arabia Saudita y nuestros socios de la OPEP, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros? Hoy el país no tiene luz porque tenemos un gobierno incapaz, con una oposición corrompida y chora. Ese es el problema de fondo que tenemos en Venezuela. Con un cóctel de corrupción, de incapacidad. Y por supuesto otra gente que no tiene ni planes, que no se sabe ni dónde están parados. Entonces aquí lo que se necesita es un presidente que venga a tomar los problemas, a asumir los problemas cotidianos de la gente y venir a resolverlos. Y mi mensaje a Jorge Rodríguez: estas batallas son las que a mí me gustan, Jorge. Y esta sí no la vas a poder borrar. Esta de hoy no la puedes borrar. Y no me puedes sancionar tampoco. Porque aquí lo que viene, por cierto, mi más absoluta solidaridad con el diputado Bruno Gallo, miembro de esta coalición en la Asamblea Nacional. Así que estamos abiertos a las preguntas, pero estamos claros. Venezuela, para que tenga luz, necesita un nuevo gobierno con un nuevo modelo, con nuevas ideas. Y un presidente que tenga bien puestas las ideas, porque nada va a funcionar en Venezuela si no estabilizamos al país. Bueno, la primera que quiero decirte es que esos 4.000 millones de dólares pues van a salir uno de capital privado que están dispuestos a venir a Venezuela a invertir si nosotros generamos gobernabilidad, tranquilidad y confianza. Evidentemente ese factor de gobernabilidad, tranquilidad y confianza no lo va a generar ninguna de las dos partes en conflicto. Es decir, en Venezuela, para que haya gobernabilidad, confianza, seguridad jurídica, tiene que venir un presidente independiente que no tenga que ver con el conflicto y que no vaya a generar una crisis de gobernabilidad su llegada al poder. Entonces, sí podemos tener 4.000 millones de dólares, pueden venir perfectamente. Los recursos que pueden venir de organismos multilaterales, de refinanciamiento de nuestra deuda, pueden venir de muchísimas partes. Porque además tenemos un problema con la luz. Si no hay electricidad, no va a haber incremento de la producción petrolera y tampoco vamos a tener recursos. Es decir, estamos frente a un círculo vicioso que si no lo detenemos vamos a un colapso. Entonces, para ello necesitamos inversión. Pero para que venga inversión necesitamos estabilidad. Y la estabilidad no la va a traer ni un gobierno débil, ni tampoco la continuidad del desastre de Maduro. Y por supuesto tengo que rechazar abiertamente cualquier persecución política en contra de cualquier candidato de cualquier tendencia política. Persecución política que hagan a través físicamente el gobierno y la persecución política que tienen actores desde la oposición, también de laboratorios pagados contra candidatos presidenciales. Porque hay varios que se la dan de motelito. Pura víctima, pero son victimarios también. Antonio, adelante. En redes sociales se ha posicionado mucho la matriz que ante una posible inhabilitación de la tarjeta de la Defensa de la Unidad Democrática, María Corina Machado estaría sosteniendo reuniones secretas con su persona y el candidato Enrique Márquez. Quisiera saber su opinión en torno a eso. Y en segundo lugar, la opinión también, el día de ayer, retomando la pregunta del colega de Benevisión, el día de ayer el CENIAC abordaba a pequeños emprendedores de Apure por la visita de María Corina Machado. En específico,
¿qué opina del cierre de estos locales o pequeños locales por parte del CENIAC en cada uno de los estados que ha visitado la líder opositora de 20 de Venezuela? Fíjate, con relación a las... Miren, yo no tengo reuniones secretas, de una vez se los digo. Ni tengo reuniones secretas con Maduro, ni tengo reuniones secretas con María Corina, ni tengo reuniones secretas con nadie. Ahora, como oposición de centro que somos centro independiente, nosotros estamos dispuestos a conversar con quien sea. Que pongan la hora y el lugar, que con gusto vamos. Ahí yo no tengo problema. Con gusto, con todo el gusto del mundo, de un lado y del otro. Y con respecto al tema de la persecución del CENIAT contra emprendedores, mire, yo creo que el CENIAT debería cesar la persecución contra los emprendedores de Venezuela y contra los industriales de este país, y empresarios de este país y comerciantes de este país, no solamente por el tema de la visita de la señora Machado, de María Corina, sino además por la visita constante de sus clientes. Porque aquí la capacidad que ha generado el CENIAT de acoquinamiento contra los comercios de este país es insólita. Aquí a este país le caen las 7 plagas de Egipto cada vez que alguien va a abrir un local en un centro comercial. Pero así como hay que rechazar, porque no quiero ser ambiguo aquí, yo rechazo la política tributaria de persecución con fines políticos y también la persecución contra los emprendedores venezolanos que están asfixiados. Porque si usted saca su negocio de su casa y lo mete en un centro comercial, Dios lo ampare y la favorezca y la Virgen de la Divina Pastora aquí lo proteja. Porque no puede ser el acoquinamiento fiscal que hay en Venezuela, que así no se levanta la economía jamás. En vez de estar fiscalizando las empresas públicas que no funcionan. Porque para allá es que deberían estar fiscalizando. A mí me encantaría que con ese poder de fiscalización que tienen para agarrar a los restaurantes de allá de Apure y a los pequeños emprendedores de Apure, vayan y visiten Corpoelec para que vean el desastre de las plantas que tienen. Candidato, con la propuesta eléctrica, 2 preguntas. ¿Cómo? En una eventual victoria electoral que haría usted con Corpoelec, ¿cómo quedarían las acciones que se vendieron y que se colocaron ante la bolsa de valores de la antigua electricidad de Caracas? Y a los venezolanos, ¿Quién tiene el micrófono? Y para los venezolanos, ¿cuál sería su estimación del cobro del servicio en función de la realidad venezolana de este instante, en términos cuantitativos? Bueno, fíjate, esa pregunta es clave. Nosotros, no solamente llamando al capital privado, sino que además el Estado venezolano puede generar una política social de subsidio a quien no pueda pagar. Eso es importante. Un presidente audaz en lo económico y un gran padre de familia en lo social. Porque sabemos que así como a las madres y padres de este país les cuesta un montón llevar a sus hijos al colegio, que están condenados a tener que tener 2 días nada más de clase, así como también están acoquinados por toda hora, les van a recibir, dígame lo que llaman eso, el borrón y cuenta nueva. En el Zulia es catastrófico lo que está pasando en el Zulia, lo que está pasando en Lara, lo que está pasando en Los Andes, en Mérida. Esto es un desastre, porque es caro y malo. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Que sea bueno y barato para quien no pueda pagar. Y para eso está un gobierno solidario. Por eso las políticas de centro. Que haya libertad económica, claro, pero protección a los más vulnerables. Entonces, con respecto a las tarifas tienen que ser absolutamente proporcionales. Para eso va a haber un organismo del Estado que los va a supervisar. Y tu otra pregunta, que es más importante todavía, ¿qué voy a hacer con Corpoelec? Corpoelec tiene que ser descentralizada y Corpoelec tiene que ser desconcentrada, además. Y muchas de sus partes también, sin complejo, privatizadas. ¿Por qué? Porque así era antes y funcionaba. No existía la electricidad de Caracas, no existía la electricidad de Valencia. No existía, y además que tengamos un servicio de reserva que no es del Estado, que sí es privado, y bueno, y perfecto, eso no hay problema. Y con las acciones, yo quisiera meter ahí a los trabajadores, porque tenemos un problema gravísimo con la deuda social venezolana,
porque hay una deuda inmensa, que así como hay una deuda financiera en este país de la que tenemos que hacernos cargo, como los 165.000 millones de dólares que nos está dejando de mono este gobierno bajo el interinato, son 165.000 millones de dólares en bonos de la deuda y bonos de PDVSA. 165.000 millones más el riesgo de lo que viene ahora con Citgo, que la semana que viene me voy a pronunciar con relación a ese escándalo de Citgo. Ahora, 165.000 millones, pero yo voy a nombrar la Comisión Presidencial para el Estudio de la Deuda Social, porque también está el daño contra los trabajadores venezolanos. Los trabajadores que están en todas esas empresas del Estado. Hay que ver la cantidad de ingenieros, de personal técnico, de personal trabajador, de operadores. La gente que yo me encuentro en la calle, que trabajan para Corpoelec, que trabajan con las uñas. Mi solidaridad en este momento, mi solidaridad, mi amistad, mi cariño y mi protección para todos los trabajadores de la industria eléctrica nacional que están ahí sin un buen salario y sin condiciones de trabajo, porque no tienen condiciones de trabajo. A mí me encantaría que ya que están tan activos inspeccionando y visitando, bueno, que vayan también, inspeccionen con el IPSACEL las condiciones en que están trabajando los trabajadores de la industria eléctrica nacional. Ay, y los jubilados. Ajá, allá, micrófono por aquí. Usted aboga por privatizar Corpoelec, y si es así, ¿qué otras empresas que actualmente son públicas le interesaría privatizar? No abogo por privatizar a Corpoelec. Abogo por descentralizar y desconcentrar Corpoelec. Yo creo que tenemos que regionalizar porque es que el sistema eléctrico nacional no es uniforme, no es uno solo. La zona norte de Venezuela estaba regido por una política eléctrica que era absolutamente termo. Es decir, el Zulia puede perfectamente, con el gas que tiene en sus reservas, imagínate tú las reservas de gas que tiene el estado Zulia. En Cabimas no se puede abrir un pozo de agua porque sale gas. Entonces, si nosotros tenemos una energía térmica en el Zulia, generación térmica en el Zulia, porque vamos a tener la misma gerencia que en el estado Bolívar, que es la hidro. Pero además tenemos otros temas que también tienen que ver con soberanía. Así que esas son cosas que no se privatizan. Ahora sí voy a buscar capital extranjero y capital internacional para que vengan a Venezuela a invertir en compañías de capital mixto con el Estado venezolano. No le tengamos miedo a eso. Eso no significa privatizar. Ahora, lo que sí significa es que pueden haber compañías regionales eléctricas que son de capital privado. ¿Y por qué no, pues? Porque es que ahorita no hay luz. Y cuando hay, bueno, es que no quiero entrar ya en la tragedia que todo el mundo está viviendo. Pero para que haya luz en Venezuela necesitamos desconcentrar a Corpoelec, es decir, que se regionalice Corpoelec. Segundo, que se descentralice para que haya mejor control en las regiones sobre el funcionamiento de la electricidad. Y tercero, la llegada de capital privado frente al desastre y el robo. Y lo más importante que todo, que el fiscal general de la República, se ocupe de investigar el desfalco que pareciera ser superior al de la ISAMI. Es decir, que aquí todos los días uno supera en asombro lo que son el desastre a la nación. Y ojo, que por ahí están metidos gente de la PUT y gente de la MUT y gente del PSUV. Están los dos metidos ahí. Así que tengan mucho cuidado con eso. ¿Cómo? ¿Devolverías Edelca a la CBG? Ah, claro. Incluso al Edelca, fíjate. Edelca, yo rescataría Edelca porque Edelca fue eliminada. La autonomía que puede tener Edelca también junto a la gobernación del Estado Bolívar. Porque hay muchas cosas que en su momento fueron políticas de desconcentración creadas durante los gobiernos de los presidentes Leoni y Caldera I. No, pertenecía a la CBG. Pero todas esas corporaciones, recuerda que fueron creadas durante los 3 primeros quinquenios de la democracia venezolana. A eso es lo que yo llamo proyectos de desconcentración. Una cosa es la desconcentración y otra es la descentralización.
Pero yo planteo que ya para el siglo XXI no volver a la misma política del siglo XX, sino ir un paso más allá, que tiene que haber una desconcentración, puede haber una nueva Edelca, esa nueva Edelca puede participar tanto capital privado como la gobernación del Estado Bolívar y, ¿por qué no?, los municipios también del Estado Bolívar. Es decir, que eso no pertenezca simplemente a un elefante blanco de un funcionario electo o designado a dedo por el presidente de la República, sino que participe el gobierno nacional, que participe el gobierno estatal, que participen los gobiernos municipales y que participe el capital privado. Esa es la mejor manera de generar pesos y contrapesos en la gerencia del funcionamiento de la administración pública. Por eso es importante saber esto, porque no cualquiera puede ser presidente de Venezuela. Yo quisiera preguntar, Sí, cómo no. con respecto al tema del financiamiento a partidos políticos de oposición. Esto con respecto al audio por allí que se filtró entre Juan Guaidó y todo este tema, y además la segunda discusión de la ley para regular las ONG y organizaciones sin fines de lucro. Entonces quería saber su opinión al respecto. Mira, yo estoy de acuerdo con que se investigue todo, T-O-D-O, todo, porque es que aquí está putrefacto el sistema político venezolano. Y el problema es que aquí hay intereses de intereses de intereses, y hay que investigar a fondo todo lo que está allí, porque el interinato está lleno de pudrición por todas partes. Eso está podrido. Y los que manejaron eso están hasta aquí en corrupción. Ah, bueno, y lo otro es que, bueno, que esos son temas sumamente delicados, muy delicados, porque el tema, hay algunas ONGs que son ONGs de verdad, Hay muchas cosas, por ejemplo, que yo tomo de Transparencia Venezuela, pero hay una ONG que son fachadas de partidos políticos venezolanos, y hay otras ONG que lo que se la pasan es persiguiendo a políticos que desafiamos a la oposición corrompida de este país, y que bien hecho que los metan también en el mismo. Así que yo solicito investigación para todo el mundo. Aquí, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra, pero lo más importante es que todo el mundo pueda abrir las cuentas. Nosotros estamos abiertos a participar en cualquier investigación y que nos investiguen todo. Yo aspiro que también en la MUD también puedan hacer lo mismo, y creo que no pueden.